Chile y en el mundo entre guerras, y esta es la primera parte en donde nosotros vamos a entender qué es lo que pasó. Recuerden que el periodo entre guerras es un periodo de casi 20 años, son 19 años entre 1919, que termina la Primera Guerra Mundial, y 1938, en donde va a empezar de nuevo la otra guerra mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo Chile y el mundo sufren cambios, ¿cierto? Como lo hemos estado viendo. Eh, entonces nosotros tenemos que enfocarnos hoy día en cuáles fueron los procesos que se llevaron a cabo durante ese periodo en Chile. Perdón si voy un poquito rápido, pero yo la presentación se las voy a compartir para que ustedes también la puedan revisar después, ¿ya? Que acuérdense que tenemos poquito tiempo. ¿Alguien más llegó? ¿No? Estamos todos. Ya. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que hacia 1920 nosotros teníamos un sistema de gobierno que se llama parlamentarismo. El parlamentarismo, una de sus principales características es que todo el poder político lo detentan los parlamentarios, por eso se llama parlamentarismo. Eh, en donde el presidente de la República, es meramente una figura decorativa, es como que él está ahí como representante del país, pero finalmente quienes toman todas las decisiones, tanto políticas como económicas como sociales, son los parlamentarios, son las personas del Congreso, senadores y diputados, ¿vale? Eh, y ese era el contexto que teníamos para la aprobación de leyes. Todo pasaba por el Congreso. Y el presidente muy poco era lo que podía hacer en términos políticos y económicos. Bueno, hacia 1920, acá en Chile, surge una figura política que es Arturo Alessandri Palma. El programa de gobierno que él tenía era enfocado a la clase media. Recuerden que entre las primeras décadas del siglo XX es un periodo marcado por la extrema pobreza, el hacinamiento y el trabajo precario. Entonces, Alessandri se toma de eso para... se afirma en los sectores medios para que ellos lo elijan presidente, ¿cierto? En las elecciones presidenciales. Se agarra de la clase media dando un discurso súper populista, en donde él decía que él iba a trabajar con la clase media para mejorar la calidad de vida, etc. Bueno, dicho y hecho, entonces, como los sectores medios y populares eran los mayores de la sociedad, lo eligieron, salió presidente en 1920. Entonces, su gobierno, él planteó una legislación laboral y legislación social que al final a la oligarquía del Congreso, ¿cierto?, no le caía bien. Recuerden ustedes que los parlamentarios no son personas de clase media, no son personas que vengan de las poblaciones, de los sectores populares, sino que pertenecen a la oligarquía criolla. Entonces, todas las leyes que se quisieran aprobar, el Congreso las bloqueaba. Y por supuesto, la gente empieza a exigirle a Arturo Alessandri que dé la cara y que empiece a cumplir con las promesas que hizo en su campaña. ¿Queda alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? No. Ya, estamos claros entonces. Era tanto el malestar de la gente porque no se cumplían las promesas que se habían hecho en la campaña presidencial de Alessandri, que en 1924, 4 años después, se produce un proceso que se denominó el ruido de sables. El ruido de sables es un hecho, ¿cierto?, protagonizado por oficiales jóvenes. Todos estos oficiales jóvenes, entre ellos Carlos Ibáñez del Campo, no olviden ese nombre, eran personas que venían de clase media. Eran personas cuyos padres eran trabajadores, entonces eran personas cuyas familias
se iban a ver beneficiadas del programa que había ofrecido Alessandri. Y como no se cumplieron las promesas, los oficiales jóvenes del ejército irrumpen en el Congreso. Se llama ruido de sables porque en el Congreso estaba la ley de que nadie podía entrar con armas al Congreso, todos estaban desarmados en el Congreso. Y un día, mientras los senadores y diputados estaban discutiendo sobre su dieta parlamentaria, arriba del Congreso se empieza a llenar de estos oficiales jóvenes, quienes empiezan a tocar con sus sables en el piso. ¿Qué significará eso? Chicos. No sé. ¿Era algo así como buena onda, como que los vengo a apoyar? ¿Como un tipo de protesta? Exacto, Madi. Una protesta bastante amenazante, porque están con sus sables, ¿cierto?, pegándole al piso, y están pidiendo, ¿cierto?, ellos hacen un petitorio en el cual exigen que se cumplan la mayoría de las promesas del programa social que había presentado Alessandri, ¿vale? Y bueno, pues fue tanta la presión que se aprueban todas las leyes sociales y laborales que estaban pendientes. Bueno, Alessandri, como ve en jaque su autoridad, presenta su renuncia, le dice al Congreso que no quiere seguir de presidente porque tiene miedo, etc. Pero el Congreso le dice que no puede renunciar, que no podemos estar sin presidente, y le dice que le da permiso para salir del país. Y el loquito se va a Italia. El 11 de septiembre de ese mismo año se hace una junta de gobierno, pero esta junta de gobierno, como no hay presidente, ¿cierto? Esta junta de gobierno la encabezan los oficiales viejos, y los oficiales viejos ellos son burgueses, pues son personas de clase acomodada, no representan los mismos intereses que representaban los oficiales jóvenes del ejército. Y por lo tanto, en enero de 1925 se produce una nueva junta que derroca a esta oficialidad vieja, ¿cierto? Los oficiales viejos, donde estaba Luis Altamirano, y esta segunda junta está encabezada por Carlos Ibáñez del Campo, no se olviden de él. Derrocan a esta junta y exigen el retorno de Alessandri. Dicen que ellos van a estar aquí como junta de gobierno, ¿cierto?, hasta que llegue el presidente Alessandri. ¿Qué le dijeron? Pues Alessandri dijo, ya, vale, yo voy a volver, pero vamos a tener que cambiar las cosas. Y por lo tanto, él dice, bueno, vamos a volver, voy a volver como presidente, pero primero vamos a hacer una nueva constitución. Y esta nueva constitución es la constitución de 1925. Es la que define el régimen como un régimen presidencial. Ahí pone fin al régimen parlamentario. ¿Queda claro? Sí. ¿Queda claro cómo se dan las cosas o no para cambiar el régimen de gobierno? ¿Sí? Sí, sí. Bien, tenemos entonces, recapitulando, tenemos un gobierno que no decide nada para el pueblo, cuyas leyes las hacen solamente pensando en ellos, que es este sistema parlamentario, ¿cierto? Se produce este descontento social, esta movilización social, esta movilización de los oficiales jóvenes del ejército, y se produce, a partir de esta movilización social, se produce este cambio haciendo una nueva constitución que pone fin al régimen parlamentario, y ahora el sistema político va a ser un sistema presidencialista, en donde el poder político real lo va a tener el presidente, ¿vale? Entonces las principales disposiciones de la Constitución de 1925 son: el presidente de la República tiene amplias atribuciones y se limitan las del Congreso. Ahora el Congreso tiene que preguntarle al presidente cada vez que necesita algo, ¿vale? El presidente va a ser quien dé la última palabra. El presidente también tiene un carácter colegislador, es decir, que él también puede presentar leyes,
¿vale? El periodo presidencial va a durar 6 años, se crea un tribunal calificador de elecciones, el TRICEL que conocen ustedes, que es quien se dedica a vigilar y supervisar todo el tema de las elecciones. Algo muy importante, chicos, por primera vez en Chile se pronuncia un Estado laico, es decir, que la Iglesia se separa del Estado. Ahora el Estado es un Estado civil, no es un Estado religioso. La Iglesia ya no tiene ninguna injerencia política en las decisiones del Estado. Desde ese momento, desde 1925, se proclama el Estado laico. Se establecen plazos para las discusiones de las leyes periódicas y se consagra un rol social del Estado. El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. Además, hay otros deberes que vienen del Estado que son, por ejemplo, la protección del trabajo, la industria y la vivienda. ¿Se dan cuenta cómo cambiamos desde un Estado que está completamente indiferente a todo lo que pasa en la sociedad a uno que se preocupa y que está dentro de sus parámetros legales, tiene que velar por el bienestar de la ciudadanía? ¿Se dan cuenta, no? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Y además va a decir que sí, entonces sí. Ya. Bueno, yo les estaba diciendo que no olvidaran el nombre de Ibáñez porque va a ser alguien que va a estar presente en la historia de Chile por mucho tiempo. Entre 1925 y 1932 se produce un periodo de inestabilidad política, ¿vale? A pesar de que existe un nuevo ordenamiento institucional, que está esta nueva constitución que se preocupa de velar por la seguridad y el bienestar de las personas, igual hay inestabilidad dentro de los gobiernos. De hecho, Alessandri con Carlos Ibáñez del Campo se llevan pésimos, se llevan súper mal. Carlos Ibáñez del Campo asume como ministro de guerra de Alessandri y al final él es quien quiere manejar todo el poder político, ¿vale? De hecho, Alessandri renuncia porque ve que no tiene mucho pito que tocar porque al final es Carlos Ibáñez del Campo el que maneja todo. Carlos Ibáñez del Campo tiene hasta olor a dictador. Él lo único que quiere es manejarlo todo, ¿vale? Entonces se producen varios gobiernos chiquititos y el último de Emiliano Figueroa, en donde siempre Carlos Ibáñez del Campo está detrás, está siempre manejando las cosas, ¿vale? De hecho, en la elección de 1927, Carlos Ibáñez del Campo fue el único candidato a presidente en una elección completamente trucha y arreglada. Por eso se dice que es una dictadura legal. Porque claro, es un dictador porque el loco básicamente se elige al mismo, pero se hicieron elecciones, con un solo candidato, pero se hicieron elecciones. Al final es dictadura igual. Y de hecho, el régimen de la dictadura de Ibáñez fue un régimen autoritario, completamente autoritario. La constitución recién hecha en el 25 se desconoció completamente, tuvo fuerte represión contra la oposición política, era un gobierno dictatorial, básicamente, con todas sus letras, ¿ya? Pero sí tenemos un periodo cortito entre 1927, 1929, 30, en que hay una pequeña bonanza económica. Hay desarrollo de obras y de instituciones, ¿cierto? Por ejemplo, se crea la institución de carabineros en el 27, la Contraloría, se crea la línea aérea nacional, etcétera. También se crean estas cooperativas para ir en contra de los sindicatos, por ejemplo. Y finalmente en 1930 llega la resaca de la crisis del 29 en Estados Unidos
y se colapsa finalmente, definitivamente con la industria del salitre, lo que provoca la cesantía, la pobreza, los movimientos sociales, las huelgas, etc. De todo eso que yo ya les conté. Por lo tanto, a partir de la presión, de las protestas que son completamente sangrientas, no son protestas con batucada, con baile, con mascarita, no, son protestas donde la gente va a morir a la calle. Todas estas protestas a raíz de la crisis, de la situación económica, provocan que Carlos Ibáñez del Campo renuncie. En 1931 renuncia y sigue a esta renuncia un periodo de crisis política, en donde nadie se podía poner de acuerdo, teníamos puros gobiernos cortitos, en donde se hacían golpes de Estado periódicamente, unos contra otros se hacían golpes de Estado. Tenemos pura inestabilidad y procesos golpistas para llegar al poder. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, como vemos, este periodo tan inestable, tanto en política como en economía, ustedes saben que nosotros vivíamos del salitre, y una vez que Estados Unidos colapsa su economía, ya no nos compran más salitre y por lo tanto nuestra economía se va a pique. Y no tenemos estabilidad política porque todos los gobiernos duran poquito, se hacen golpes de Estado, la gente empieza a desconfiar de este sistema de tanta libertad, de tanta anarquía, al final era lo que pensaba la gente. Por lo tanto, se hacen elecciones en 1932, y a quien llama la gente, a quien le cree que va a poner mano dura en contra de la inestabilidad política, es Alessandri. Y Arturo Alessandri vuelve con su segundo gobierno, ¿cierto?, con la promesa de restaurar el orden político y de recuperar la economía. Eso es lo que él plantea. Perdón, ya salió de nuevo. Entonces, ¿qué características tiene el segundo gobierno de Alessandri? Restablece la Constitución del 25, el orden constitucional, ¿cierto? Se aleja de los militares, ahora ya no se confía tanto en los militares, ¿vale? Hay un alto autoritarismo presidencial que se apoya en una medida que fue comentada a nivel mundial, que son la creación de las milicias republicanas. Las milicias republicanas son básicamente gente común y corriente, como ustedes, como sus papás, ¿cierto?, a quienes Alessandri les pasa armas y lo apoyan, son civiles en armas. Porque como estaba siempre la idea de que en cualquier momento te hacen un golpe de Estado, no se confía en el ejército y el presidente confía en la gente para que lo apoyen militarmente, ¿vale? En cuanto al tema económico, se hacen medidas liberalizadoras para recuperar la actividad económica, se dicta la ley de seguridad del Estado y hay un nuevo esquema político, en donde aquí se ve claramente izquierda, centro y derecha. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? No, profe. Perdónenme si voy rápido, pero es que me quedan 8 minutos para terminar. Bueno, para ir cerrando la clase, este es un esquema que sintetiza los contenidos que vimos. Hablamos de la República Presidencialista que va entre 1925 y 1938. Tenemos el primer gobierno de Alessandri del 20 al 25, que se basa en el apoyo de los sectores medios y populares y en una legislación laboral y social que es detenida por la obstrucción parlamentaria, que
resiste, ¿cierto?, hasta que irrumpen los militares con este ruido de sable, ¿cierto? Se producen juntas militares entre 1924 y el 25, lo que acelera la crisis del sistema parlamentario, que finalmente termina con la promulgación de la Constitución del 25, que establece un régimen presidencial, el rol social del Estado y la separación de la Iglesia del Estado, o sea, el Estado laico. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. También tenemos un sistema, o sea, un periodo de inestabilidad política luego de la renuncia de Alessandri. Tenemos varias dictaduras, tenemos gobiernos de corta duración, el gobierno de Ibáñez, que fue un gobierno dictatorial, ¿cierto? Y una seguidilla de golpes de Estado, una república socialista, gobiernos provisionales. Alta inestabilidad. Y luego, en el 32, el segundo gobierno de Alessandri, hasta 1938, en donde se restablece el orden constitucional, hay un alto autoritarismo presidencial por parte de él, se toman grandes medidas para salir de la crisis económica, que básicamente se basaron en apretarse el pantalón, ¿cierto?, bajar el gasto público, gastar menos en políticas fiscales y hacer crecer la economía desde adentro. Eso. Y el primer gobierno de Ibáñez del Campo fue un gobierno autoritario, una dictadura que se dice que es legal, pero al final es una dictadura militar nomás. Crea instituciones públicas y los efectos de la crisis, el gobierno de Ibáñez es el más golpeado, ¿vale? En el año 30, 31, aquí aparecen los efectos de la crisis y hace que renuncie Carlos Ibáñez del Campo. ¿Se entiende? Sí, profe.